El presidente de México hizo declaraciones muy duras, especialmente con el intento de cambiar el nombre del Golfo de México por parte de Trump. Sin embargo, uno de los mayores apoyos a México llegó desde el Reino Unido. La prestigiosa Enciclopedia Británica anunció que seguirá llamando al Golfo de México por su nombre original. Donald Trump ha desatado una inesperada polémica al intentar imponer un nuevo término en lugar del original Golfo de México, queriendo que todo el mundo utilice el término Golfo de América y argumentando que el cambio honra la grandeza de su país. Pero no todo el mundo está dispuesto a seguir esta nueva lección de geografía patriótica. Lo que parecía un simple cambio de nombre se ha convertido en un campo de batalla ideológico y político. La prestigiosa Enciclopedia Británica ha dejado claro que no se doblegará ante Trump en lo que considera un intento de reescribir la historia y la geografía. De este modo, ha reafirmado que no utilizará el término Golfo de América. Por su parte, la editorial británica, por diversas razones, seguirá utilizando Golfo de México. Servimos a un público internacional, la mayoría de los cuales se encuentra fuera de Estados Unidos. El Golfo de México es una masa de agua internacional y la autoridad de Estados Unidos para cambiar su nombre es incierta. Se llama Golfo de México desde hace más de 425 años. En cualquier caso, he aquí un mapa de nuestra primera edición, fechada en 1768, declaró la enciclopedia. En la publicación, el editor mostró un mapa de esa época en el que se observa el Golfo de México. Declaraciones de Hans Salazar. Hans Salazar, presidente de Noticiero en Redes, preguntó: Señor presidente, me gustaría preguntarle si ha visto el artículo de ayer de la Enciclopedia Británica sobre el Golfo de México. En él se menciona que la enciclopedia seguirá utilizando el nombre Golfo de México y que atiende a un público internacional, en su mayoría fuera de Estados Unidos. También se menciona que el Golfo de México lleva más de 425 años recibiendo ese nombre y se destaca la distinción entre espacio internacional y espacio nacional. Además, el artículo publica una imagen de un mapa de 1768. Señor presidente, ¿qué opina al respecto? Recuerde que el decreto firmado por el presidente Trump, como hemos dicho aquí varias veces, se refiere a la plataforma continental de Estados Unidos en el Golfo de México. En esa área hay una plataforma continental que es territorio de Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada por expertos en la materia y la Secretaría Naval. Esta plataforma se encuentra a 22 millas náuticas de la costa, hasta donde llega la soberanía estadounidense. En ese pequeño pedazo de territorio, Estados Unidos podría llamar al Golfo Golfo de América. Sin embargo, México tiene soberanía sobre su plataforma continental, al igual que Cuba sobre la suya, quedando una porción de aguas internacionales. Tensión comercial entre Estados Unidos, Canadá y China. Al mismo tiempo que se desarrollaba este debate, las tensiones entre Estados Unidos, Canadá y China comenzaron a arrinconar a Trump. El presidente estadounidense suspendió temporalmente los aranceles del 25% a Canadá, pero esto provocó una importante tensión entre ambos países. Naturalmente, algunas partes intentaron aprovecharse de la situación. La intención del presidente Trump de imponer aranceles comerciales a Canadá y México se acerca rápidamente, afirmó el jueves. Recientemente, Trump impuso aranceles a todos los productos canadienses, aunque posteriormente fueron suspendidos. Canadá, China y la lucha por los recursos energéticos. En noticias de última hora desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado aranceles a las importaciones procedentes de Canadá. Una de las áreas más afectadas por estos aranceles del 10% es China. China ha manifestado su interés en importar energía y recursos naturales de Canadá. Un buque cisterna cargado de arenas bituminosas, procedentes del oleoducto Trans Mountain, ha pasado bajo el puente Lions Gate de Vancouver en su viaje casi diario a las refinerías del Pacífico. Desde la ampliación del oleoducto en mayo, estos petroleros con destino a China y Japón han representado un cambio significativo para Canadá, que hasta ahora solo exportaba grandes cantidades de crudo a Estados Unidos. Mientras tanto, los ciudadanos canadienses pagarán menos de la mitad del impuesto, pero el gobierno de Canadá sigue observando la situación con cautela.
La dependencia económica de Estados Unidos ha quedado en evidencia con las amenazas arancelarias de Trump. Sin embargo, el éxito de la ampliación del Trans Mountain, con una inversión de $34.000 millones, ha reforzado la determinación de Canadá de reducir su dependencia de Estados Unidos y asumir un papel más relevante en los mercados mundiales del petróleo. Canadá elige a Japón en lugar de China. Para alcanzar sus ambiciones económicas, China y Japón compiten ferozmente por los recursos energéticos de Canadá. Mientras Pekín busca aumentar sus reservas y generar conflictos entre Ottawa y Washington, Canadá ha dado un giro inesperado. Recientemente, el gobierno canadiense tomó medidas para favorecer a Japón frente a China en la disputa fiscal con Estados Unidos. En este contexto, analizaremos las razones detrás de esta decisión y sus posibles implicaciones para la economía global. Pero antes, no olvides suscribirte y darle like a nuestros contenidos, todo de forma gratuita. Rutas alternativas para la exportación de energía. La provincia de Alberta, principal productora de petróleo y gas natural de Canadá, está explorando nuevas rutas de exportación de energía para contrarrestar las amenazas arancelarias de la administración estadounidense. El objetivo es transportar gas natural licuado, GNL, canadiense a Japón. A la espera de posibles aranceles por parte de Estados Unidos, Canadá ha optado por priorizar a Japón en lugar de China como su principal socio energético. La ministra de Medio Ambiente y Áreas Protegidas de Alberta, Rebecca Schultz, actualmente se encuentra en Tokio para fortalecer esta alianza estratégica. Para mantener conversaciones con asociaciones industriales y comerciales sobre las exportaciones energéticas canadienses a Japón, Schultz subrayó la importancia del GNL canadiense para la seguridad energética de Japón. Schultz también destacó que la transición del carbón al GNL canadiense reforzaría las relaciones económicas entre ambos países y reduciría las emisiones en Japón. Dadas estas afirmaciones, parece que Canadá realizará este año su primer proyecto de exportación de GNL a Japón. Según los funcionarios canadienses, la razón principal de esta situación son las políticas fiscales del presidente estadounidense Donald Trump. Se afirma que tuvieron que aumentar el tamaño de sus exportaciones debido a la preocupación por posibles aranceles futuros. Schultz observó que Alberta tiene ventajas geográficas sobre Estados Unidos, ya que la ruta Alberta-Japón para las exportaciones de GNL y otras energías es significativamente más corta que la ruta estadounidense desde la costa del Golfo hasta Japón. Además, Schultz sostiene que la provincia plantea actualmente menos preocupaciones geopolíticas que Estados Unidos. También señaló que Alberta está inmersa en 4 o 5 iniciativas para aumentar su capacidad de exportación. Japón se congratula de que Canadá lo haya elegido antes que a China. En reuniones celebradas esta semana en Tokio, Yuya Hasegawa, director de la División de Desarrollo de Recursos Energéticos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, expresó su entusiasmo por el esperado envío de GNL desde Canadá. Esta oportunidad crítica fue ignorada por la parte china. El régimen de Pekín da prioridad al suministro de petróleo y gas, y como resultado, China se siente extremadamente incómoda con el hecho de que Japón, en lugar de China, se encuentre en la nueva cartera de clientes de Canadá. El hecho de que los acuerdos de GNL entre Canadá y Japón se cerraran un día después del contacto con China puede haber influido aún más en la decisión de Pekín. Además, expertos económicos y diplomáticos predicen que Canadá exportará gas natural licuado a Japón con aranceles del 0%. Por otro lado, Alberta está actualmente en proceso de aumentar su atractivo en Japón. Este fin de semana, se espera que el presidente Trump se reúna con el primer ministro japonés para discutir la posibilidad de que Japón apoye un proyecto de exportación de GNL de $44.000 millones en Alaska. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde para ello, ya que parece que Canadá ya ha llegado a una conclusión. Si el gobierno de Ottawa se pone de acuerdo con Tokio sobre el GNL y otros recursos energéticos, Estados Unidos tiene mucho que perder en estas áreas. ¿Cuáles serían esas pérdidas? Las reservas energéticas de Estados Unidos serían reforzadas. Los costos de consumo se reducirían.
Los objetivos estadounidenses de ampliar las exportaciones internacionales de energía a sus aliados mundiales se verían respaldados por las exportaciones canadienses de petróleo, gas y electricidad. Las iniciativas de diversificación que se aparten de Canadá serán lentas y costosas debido a la profunda integración norte-sur de la infraestructura energética norteamericana. Aunque Estados Unidos es un exportador neto de petróleo y gas natural, se ha comprometido a ayudar a los países europeos y asiáticos aliados a reducir su dependencia de fuentes de energía menos favorables para el medio ambiente, al mismo tiempo que satisface la creciente demanda interna. Estados Unidos cuenta con abundantes reservas, pero su capacidad se ve forzada por los centros de datos de alto consumo energético que operan con inteligencia artificial y otras tecnologías. La producción estable de energía de Canadá tiene el potencial de aumentar el suministro energético de Estados Unidos a través de oleoductos e infraestructuras integradas. Esto daría a Estados Unidos una ventaja en la exportación de petróleo y gas natural a sus aliados globales, evitando así una de las principales preocupaciones de Trump: el aumento de los precios del gas natural para los consumidores domésticos. Este era probablemente el propósito de la relación energética entre ambos países. Si Estados Unidos y Canadá no hubieran experimentado recientemente un aumento de las tensiones, la relación energética entre ambos podría haberse desarrollado de esta manera en las últimas décadas. Las importaciones de crudo de Canadá a Estados Unidos han aumentado considerablemente y actualmente representan el 24% del consumo total de petróleo estadounidense. El crudo pesado se transportaba por canales transfronterizos directamente a las refinerías estadounidenses, especialmente diseñadas para su procesamiento. Estas refinerías, sobre todo las del Medio Oeste, corrían el riesgo de verse expuestas a problemas geopolíticos por el cambio del crudo pesado canadiense. Esto podría acarrear elevados costos de regulación o la dependencia de fuentes alternativas como Venezuela u Oriente Medio. En los últimos años, la ampliación del oleoducto Trans Mountain casi ha cuadruplicado la capacidad de Canadá para transportar petróleo a los mercados marítimos, lo que permite que el petróleo canadiense contribuya al sostenimiento de aliados mundiales como Japón y Corea del Sur. La relación entre Canadá y estos países se ha reforzado aún más con la reciente crisis. La electricidad también figura en el inventario de pérdidas de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos produce la mayor parte de su propia electricidad, las fuentes canadienses mantienen las luces encendidas y los costos bajos en muchos estados del país. La línea eléctrica Hurdle-New York de Hydro-Quebec es uno de los nuevos proyectos que pretenden abastecer el 20% de las necesidades de electricidad de la ciudad de Nueva York. Esto aumentará aún más las exportaciones de electricidad y ahorrará a los residentes unos $17,000 millones en costos de electricidad en las próximas 3 décadas. Como Canadá tiene más de 30 líneas de transmisión transfronterizas que conectan las provincias canadienses con los estados americanos, la seguridad de la red transfronteriza como fuente potencial de generación adicional es crucial. Por ejemplo, se espera que la prioridad estratégica otorgada por Estados Unidos a la tecnología de inteligencia artificial provoque un aumento significativo del consumo eléctrico en los centros de datos. Se calcula que estos centros de datos representarán el 12% del consumo total estadounidense en 2028, frente al 4.4% en 2023. Sin embargo, estos planes de Estados Unidos podrían verse obstaculizados por un conflicto arancelario en un futuro próximo. Por el contrario, Canadá sostiene que no se vería tan significativamente afectado como su vecino del sur. El gobierno canadiense atribuye esta afirmación a la búsqueda de nuevas relaciones en Asia. En un futuro próximo, Canadá tendrá que realinear sus intereses económicos con los de Estados Unidos. Aunque este último podría llegar a ser autosuficiente, el camino hacia esa meta será más difícil, costoso y largo. La evolución del entorno económico y geopolítico exige cooperación en 3 áreas críticas de beneficio mutuo. La participación de Estados Unidos en esta estrategia es vital, y se cree que hay poco tiempo para convencer a Washington de la necesidad de cooperación en los sectores de recursos y energía, que han sido militarizados por una serie de actores no aliados. Canadá también necesita abordar sus problemas internos. Ayer,
El nuevo Partido Democrático, NDP, anunció nuevas promesas electorales, entre ellas, imponer un arancel a los vehículos eléctricos de Tesla, restablecer el reembolso federal para vehículos eléctricos, duplicar el reembolso para los consumidores que compren un vehículo enchufable fabricado en Canadá. El líder del NDP, Jagmeet Singh, se encuentra actualmente de gira de campaña por Windsor, Ontario, una comunidad fronteriza de Canadá y capital del automóvil. Singh declaró a los periodistas que si Donald Trump cumple su promesa de imponer aranceles a todos los productos canadienses, el nuevo gobierno federal demócrata impondrá un impuesto comercial del 100% a todos los productos de Tesla. Una economía y una estrategia comercial impulsadas por los recursos requerirán el gasto de miles de millones de dólares en nuevas infraestructuras, como ferrocarriles, puertos y plantas de procesamiento, en mercados que pueden ser muy volátiles. El capital nacional y extranjero solo se verá atraído si existe un entorno normativo estable y precios fiables. No se trata de obstáculos nuevos para Canadá. En resumen, las tensiones arancelarias han provocado importantes complicaciones para ambos países y representan un factor de riesgo potencial en Asia, ya que actores como China intentan aprovechar este problema. El tiempo dirá hasta qué punto el acuerdo energético entre Canadá y Japón afectará la relación entre Washington y Tokio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.